Vamos ahora con lo que le habíamos prometido, que quedó pendiente allí a raíz de la nota que hicimos respecto de la situación que dicen están viviendo las ISAPRES con las pérdidas acumuladas y las deudas que tienen. El ex superintendente de salud, Manuel Inostroza, está con nosotros aquí en el estudio. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Ramón, muchas gracias. Veíamos en la nota que se reconocía que incluso están usando la garantía para pagarle a sus prestadores. Esa garantía, ¿cuán extendida es y si esa garantía tiene límite, Manuel? Bueno, mira, el 2003 se aprobó una ley que estableció todos estos nuevos indicadores y se elevó la garantía, que antes era equivalente a un mes de cotizaciones, al 100% de la deuda con los afiliados, licencias médicas, reembolso, y al 100% de la deuda con las clínicas, prestadores, con médicos, para pagar exámenes, procedimientos, cirugía, hospitalizaciones. El problema cuando ya una ISAPRE empieza a pedir al superintendente o a la superintendencia que le pase plata de la garantía a cambio de pagar supuestamente la deuda, es que el superintendente y la superintendencia tienen que ser muy celosos de la fiscalización, porque ya en el caso de Más Vida, que tuvimos una crisis el año 2017, que se utilizó ese mismo mecanismo, luego la propia ISAPRE engañó a la superintendencia de la época destinando recursos no para pagar deuda de prestadores, sino que para pagar otras cosas, y eso explica que hoy día todavía esté en proceso judicial el pago de la garantía de Más Vida y que se proyecte que solo el 50% de la deuda con los prestadores va a alcanzar a ser pagada con la plata que está en la garantía. Ah, ya, o sea que eso se hace un cálculo que en la teoría de una buena fiscalización funciona. Bueno, lo que normalmente debiera hacer a la superintendencia es lo que se llama una circularización, que es un nombre técnico, que es que decir, bueno, ya, ¿dónde están ustedes las deudas que tiene con estas clínicas y prestadores con los cuales yo le autorizo el pago con esta garantía para efectivamente ir chequeando y circularizando que plata pagada, deuda pagada? Si eso no se fiscaliza bien y no se es muy riguroso, lo digo porque me tocó vivirlo hace muchos años, es un mecanismo en que efectivamente se podría terminar engañando a la superintendencia, y yo espero que el superintendente y su equipo esté muy consciente del riesgo que tiene autorizar estas devoluciones de garantía. Pero para el usuario está primero en la fila, es decir, yo usuario sí, al menos, aunque pasara todo esto, sí al 50% sí me van a cubrir mis prestaciones y todo, ¿quedaría la cola la clínica? Efectivamente, el primer lugar siempre se paga, en primer lugar, y hasta que se cubra el 100%, la deuda con los afiliados, y luego en segundo lugar viene la deuda con los prestadores. En el caso de Más Vida, por ejemplo, la plata alcanzó para pagar el 100% de los afiliados, pero está alcanzando para pagar aproximadamente, se ha pagado el 25% y podría alcanzar a pagar el 50%. Ahora, el problema práctico que tiene, como lo decía la nota, es que cuando un prestador no tiene confianza de la superintendencia, por ejemplo, de su capacidad fiscalizadora, y se empieza a demorar el pago, dice, bueno, yo no tengo garantía de que me vayan a pagar, por lo tanto, dejo de atender a los pacientes con los cuales tiene convenio esa respectiva ISAPRE. Y ahí los pacientes empiezan a ser perjudicados, independientemente si después le van a pagar o no el 100% de la garantía por el orden de prelación que tiene la ley. Manuel, ¿el sistema tiene la posibilidad de absorber ante la eventualidad de la insolvencia de una ISAPRE a la cantidad de los afiliados que hay? Por ahí alcanzábamos a escuchar en la nota, una sí, pero tal vez dos ISAPRES no. Claro, el problema, como te decía, esta ley la aprobamos el 2003 cuando me correspondió enfrentar la crisis de vida plena, y se aprobó en 60 días esta ley que permite que la superintendencia intervenga un ISAPRE y tenga dos facultades inicialmente una vez intervenida un ISAPRE. Tratar de vender la ISAPRE en su conjunto para no alterar el empleo de los trabajadores de una respectiva ISAPRE, y cuando eso no se puede porque no hay garantías, no hay confianza, vender solo la cartera de afiliados, que fue lo que se hizo, por ejemplo, en el caso de Más Vida, que la cartera de afiliados de Más Vida se la compró una empresa, una ISAPRE que se llamaba Óptima, y se creó esta nueva ISAPRE que se llama Nueva Más Vida. Pero perdón, ¿se compra la cartera con todo, con los preexistencias y todo? Con no, todo. No, porque yo tengo una preexistencia de manejar fuera. Por eso te digo, la ley protege la situación de los afiliados en este caso. El problema es que ahora el sistema ISAPRE está asediado ya no solo por una crisis que está afectando a una, sino que puede afectar a todas las ISAPRES, a las 6 ISAPRES que hoy día están afectadas por las pérdidas. Básicamente, ¿por qué? Porque el gasto en licencias médicas se ha disparado, porque el gasto de prestaciones tuvo un rebote después del año 2020, donde prácticamente se gastó nada, y hoy día en 2 años, porque el año pasado las pérdidas fueron 148.000 millones de pesos, y la proyección para este año, según la propia superintendencia y lo que yo puedo revisar de los números que están publicados en su página web, está del orden de 150 a 170.000 millones. Por lo tanto, podríamos en 2 años
tener pérdidas por 320.000 millones de pesos, que son equivalentes a todas las utilidades acumuladas de los últimos 9 años. O sea, en 2 años se come toda la utilidad de los últimos 9 años anteriores. Y por lo tanto es tan vertiginoso la caída de la rentabilidad que, te insisto, podría afectarse a toda la industria. Y el problema es que además la superintendencia le está dando señales, por instrucciones del gobierno, de no reajustar los precios, con lo cual podríamos tener de aquí a 5 o 9 meses como máximo una situación que afecte a todas las ISAPRES si es que el gobierno no les busca una solución de más largo plazo. Pero y al afectarse todas las industrias, bueno, la pregunta es, ¿qué ISAPRE va a querer aceptar a otras si están todas afectadas por las mismas condiciones? Pero ¿qué solución podría buscarle el gobierno si se trata? Estamos hablando de una salud privada, se supone que invirtiendo. Y de hecho, si no tienen dinero es porque precisamente el negocio le fue mal. Si tiene el negocio mal, yo no quiero invertir. Lo que pasa es que el año 2021, después de que tuvieron 2 años en que no hubo reajuste, solo se mantuvo el IPC, no hubo reajuste por sobre el IPC, el Parlamento con el gobierno llegó a un acuerdo y fue unánime. Todos los parlamentarios votaron, incluido el presidente Boric, que era diputado, y el superintendente, que era diputado, y votaron a favor de mantener 2 años sin reajuste, pero que ahora, a partir del 2022, la superintendencia iba a fijar el reajuste. Y la superintendencia calculó los costos técnicos del sistema ISAPRE en los últimos años, en torno a un 20% anual, pero dijo, igual no les voy a permitir un reajuste del 20%, sino que les voy a permitir un reajuste del 7,6%. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ese reajuste del 7,6% se está anulando. Entonces, la misma superintendencia que estableció esta política de fijar un incremento, ahora está rechazando ese incremento con la llegada del nuevo gobierno y el nuevo superintendente. Y esto, más allá de simpatías o antipatías ideológicas, el problema es que si se cae la industria, más que un problema de la industria, es un problema de los 3.300.000 usuarios que se van a ver afectados en la continuidad de sus tratamientos catastróficos, de sus coberturas de tratamientos por cáncer, de un medicamento de alto costo que le ganaron en la justicia al ISAPRE y que FONASA no tiene cómo garantizar la continuidad de esos tratamientos porque no está ni siquiera en la ley de presupuesto considerada. Por lo tanto, yo creo que el superintendente tiene, junto con el gobierno, facultades para por lo menos dar más vida a este sistema a fin de que haya una reforma. Y en el marco de una reforma, hagamos el ajuste gradual y si queremos eliminar la ISAPRE y esa es la solución, bueno, pero que se haga, digamos, en una transición ordenada. Pero si se hace en una crisis, como me tocó a mí vivirla en el caso de Día Plena, y lo comentamos probablemente en esa época también en un noticiero como este, la situación es muy angustiante para miles de afiliados que hoy día están en el sistema. Se nos acabó el tiempo, Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por venir aquí a conversar con nosotros. Que estén muy bien. Chao, Buenas chao. noches.